En Fase Experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz Izuriaga. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en cualquiera de las plataformas de escuchar podcasts que existen, entre ellas iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y también en la página web de la CERU, que os recordamos que es www.sruk.org.uk. También nos puedes seguir en el Twitter de Comunidad CERU con el hashtag En Fase Experimental. Y no nos olvidemos de que tenemos una nueva cuenta de Instagram, ya que somos todos unos influencers y que seguro que David está de acuerdo conmigo con eso, ¿verdad, David? Esperemos que ayude a que más gente conozca este magnífico podcast que tenemos aquí. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, David. ¿Y tú? Hacía tiempo que no nos escuchábamos, ¿verdad? Yo creo que ya voy a pedir el divorcio. Esto no puede ser, nos escuchamos demasiado. Pero siempre es un placer y siempre estoy con muchas ganas de grabar un nuevo episodio contigo. Pues este momento ha llegado. Y nada, ¿nos puedes refrescar un poco la memoria? ¿Qué hicimos el mes pasado? El mes pasado tuvimos además un invitado de gala. Tuvimos a Sánchez Ron, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, que nos habló de historia de la ciencia, de una historia que muchas veces es olvidada y que podría servir muy bien para motivar a las nuevas generaciones a emprender carreras científicas. Nos habló de grandes hitos, de descubrimientos. La verdad que tratamos muchísimos temas. Así que si no lo habéis escuchado, por favor, no dudéis en hacerlo. Y en este programa no nos vamos a quedar anclados en el pasado, porque nuestra idea es mirar hacia el futuro. La verdad que sí, la verdad que en este programa vamos a tratar, obviamente no podemos hablar de historia del futuro porque eso está aún por escribir, pero vamos a tratar retos del futuro en el campo de la física del estado sólido, física de la materia condensada y nuevos materiales, Laura. Además, como es habitual en este podcast, tenemos la suerte de contar con uno de los artífices de estos grandes avances, por el cual ha recibido numerosas distinciones a nivel mundial. Es profesor de física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT o MIT. Hablamos de Pablo Jarrillo Herrero, pero ya entraremos en detalles más adelante. Primero vamos a introducir algunos temas de qué vamos a hablar y de qué nos referimos cuando decimos nuevos materiales. Pues cuando hablamos de innovación en materiales, Laura, hablamos de nuevas propiedades que se descubren en materiales que no eran tan conocidos, ¿no? La investigación científica al final continúa generando formas optimizadas de producir, de generar nuevos materiales sostenibles, eficaces y versátiles. De ahí que se esté intentando innovar un poco más y dejar de utilizar materiales pesados, como por ejemplo el litio y el coltán en teléfonos móviles, y obtener y empezar a utilizar en dispositivos móviles, dispositivos electrónicos, pues por ejemplo materiales que sean más baratos, que sea más fácil de conseguir y que no haga tanto daño al ecosistema y al medio ambiente. Gracias a esta innovación en materiales, gracias a esta investigación científica, cada año se ahorran, como acabo de decir, grandes cantidades de dinero en una amplia variedad de sectores. Ya te digo, podemos hablar de dispositivos electrónicos o podemos hablar de la industria petrolífera y además contribuimos a la protección y a la mejora del medio ambiente. Existen muchos ejemplos. Por ejemplo, Laura, te traigo aquí un ejemplo de lo que se conoce como materiales autorreparables. Los seres vivos, como sabéis, disponemos de mecanismos para reparar heridas y algunas sustancias son capaces de regenerarse a sí mismas al sufrir roturas. Son lo que denominamos como acabo de introducir, materiales autorreparables de gran utilidad para corregir desperfectos, como por ejemplo la industria petrolífera, donde las tuberías, cuando hay una fractura en ellas, si conseguimos introducir, por ejemplo, vesículas en esas tuberías que contengan el polímero reparador, cuando se produzca la fractura, esa vesícula se abrirá, el polímero reparador se aplicará sobre la fractura y por eso conseguiremos evitar que la fractura siga incrementando. También podemos hablar de pinturas, de carrocerías del automóvil. Existen diferentes mecanismos, como el que os acabo de comentar de las vesículas. Uno de ellos también es, por ejemplo, en el hormigón autorreparable, introducir bacterias que reaccionan con el agua, de modo que cuando se producen grietas y se filtra la humedad, los microorganismos se activan y rellenan esos huecos. Hay muchísimos mecanismos que se están estudiando, así que
aún queda mucho por descubrir en este área y esperemos que el futuro nos traiga nuevas tecnologías para para reducir el consumo y proteger un poquito más al medio ambiente en este mundo de materiales. Qué interesante, David, porque estamos proponiendo edificios, ¿no?, que se puedan reparar como si fueran un poco seres vivos. Lo que has dicho de las vesículas que pueden reparar las tuberías, podríamos hacer un símil como las plaquetas reparan Eso una es. herida en nuestros vasos sanguíneos. Es como tener un edificio vivo de alguna manera. Sí, así es. Como comentaba al principio, gran parte de la investigación científica se basa en intentar reproducir de manera artificial lo que observamos en el mundo natural. Como has comentado, los seres vivos tenemos mecanismos para curarnos, para sanarnos, para reparar heridas, y lo que se intenta es, igual no tanto con productos biológicos, sino con productos artificiales, pero lo que se intenta es replicar esos mecanismos e investigar y descubrir otros nuevos para reducir, como he dicho antes, el consumo y proteger un poquito más el medio ambiente. No Ujú. solo tanto en la reparación vemos nuevos materiales, pero por ejemplo también el uso de fotocatalizadores, que son sustancias que se activan con diferentes estímulos, en este caso con la luz, que por ejemplo podamos aplicar estas sustancias, estos fotocatalizadores en el cemento y reaccionen con la contaminación del ambiente. Estos compuestos fotocatalizadores nos ayudarían a oxidar estos gases de efecto invernadero y que dejen de ser nocivos para el medio ambiente. Por eso vemos cómo estos nuevos materiales ya no solo tienen tecnologías que nos ayuden a reducir el consumo de ellos y sean autorreparables, pero también pueden ayudar a proteger el medio ambiente y a reducir la contaminación en nuestras ciudades. Es súper interesante, David, lo que cuentas, pero uno de los problemas que tenemos con estas tecnologías es lo difícil que es su fabricación. Por ejemplo, en los materiales bidimensionales Sí. suele ser muy difícil fabricarlos. Entonces yo os traigo aquí una noticia que he encontrado del 30 de marzo, ya que un grupo de investigación en Japón ha desarrollado un método sorprendentemente sencillo para fabricar mono y multicapas altamente organizadas de materiales bidimensionales. Materiales bidimensionales. Espera, que este es un tema muy candente, Laura. ¿Nos podrías mencionar, nos podrías obviamente comentar qué son los materiales bidimensionales? Estamos hartos de escuchar, ¿no?, el cine en 3 dimensiones, Eso es. que es cuando podemos ver las cosas con relieve. Normalmente, pues una película es en 2 dimensiones, es bidimensional, ¿no? Claro. Entonces, estos materiales lo que pasa es que solo tienen una capa, no tienen relieve, tienen una capa atómica. O sea, que el grosor de esos materiales es un átomo. Sí, así es. Seríamos capaces incluso de coger una lámina bueno, teóricamente seríamos capaces de coger una lámina de estos materiales, ponerla horizontalmente respecto a nuestros ojos y ya no vemos ese material nunca más. Claro, no la verías porque los ojos humanos no tienen la resolución necesaria para ver un átomo. Y somos capaces de fabricarlos, dices. Sí, a mí todavía me parece increíble, Claro. pero sí que somos capaces, parece ser, de fabricarlos. Además, las propiedades de estos materiales bidimensionales pues son muy interesantes porque cambian respecto a las las propiedades del material en relieve. Entonces, bueno, pues tienen diferentes propiedades electrónicas, magnéticas, ópticas y térmicas. Y el problema en muchas ocasiones es la fabricación, porque estamos hablando de una fabricación que no es que tengas que ser un poquito preciso, es que estamos hablando de un espesor de un átomo que no podemos ni siquiera ver. Este equipo de investigadores en Japón ha descubierto un sencillo método que básicamente es que mediante la convección controlada por una pipeta y una placa térmica causa una deposición uniforme en lugar de dejar un patrón de tipo de anillo, porque normalmente como se hacen estas preparaciones, una manera de hacerlas es con lo que se llama en inglés drop
casting, que básicamente es que dejas caer una gota de tu material a un sustrato donde quieres que se quede Sí. y pues se queda una capa muy fina. Pero sin embargo, lo que dicen los investigadores es que normalmente lo que queda es un efecto conocido como el anillo de café, Vale. que es que una vez que el líquido se evapora, en lugar de quedar una capa uniforme, lo que queda es lo que quedaría en una taza de Claro. café si lo apoyamos en un papel y Claro. la taza se ha manchado, si no, no queda nada. Claro. Entonces, mediante una placa térmica debajo, en lugar de evaporarse de esta manera, en 30 segundos podemos formar una capa que está completamente uniforme. El grupo además no se quedó con tener unos materiales bidimensionales, porque como vamos a comentar más tarde, tener varias capas también es muy interesante. Entonces, pueden hacer también varias coberturas. Y bueno, pues se puede utilizar como para hacer funciones como conducción o semiconducción, aislamiento. ¿Qué te parece? Me parece súper interesante porque además esto de los nuevos materiales y los materiales bidimensionales están muy en auge principalmente por un gran protagonista llamado grafeno. ¿Te suena lo que es el grafeno, Laura? David, nos conocimos en Manchester, que es la capital mundial del grafeno. De algo nos suena, ¿no? De algo nos suena porque, como dice Laura, fue en Manchester donde se consiguió aislar el grafeno. ¿Quieres que te cuente cómo lo consiguieron aislar? Sí. Introduzcamos primero lo que es el grafeno, obviamente. Es un material bidimensional, como explica muy bien Laura, tiene un átomo de carbono de grosor. Tiene propiedades excepcionales. Es una película de un átomo de grosor de átomos de carbono, se me había olvidado mencionarlo. Y como digo, tiene propiedades muy interesantes que se originan en las utilidades de la física cuántica, como principalmente sucede en todos los materiales bidimensionales. El grafeno, al igual que el diamante, es un material muy duro. El diamante, recordemos, también está formado por átomos de carbono. Pero, como digo, es muy duro el grafeno y mira que solo tiene un átomo de grosor. No te esperarías que una lámina tan fina, no creo que haya algo más fino que un material bidimensional, obviamente, pues se le pueda considerar como un material duro. Obviamente no solo el de una lámina, yo creo que esta información se refiere principalmente si ponemos varias láminas juntas. Es buen conductor de la electricidad, además, mejor que el cobre, buen conductor del calor y es casi transparente, pero tan denso que ni siquiera un átomo de helio, el átomo más pequeño de un gas, puede atravesar sus agujeros entre los átomos de carbono, obviamente. De ahí que una de las grandes propuestas para este material es el de filtración. Ahora sí, voy a responder a lo que te he ofrecido antes. Te voy a contar cómo Game y Novoselov, dos científicos de la Universidad de Manchester, extrajeron el grafeno. Lo consiguieron hacer de un trozo de grafito, el mismo se encuentra en cualquier lápiz ordinario y que también está formado por átomos de carbono. Y en este caso, estos dos científicos utilizaron una especie de cinta adhesiva, como el celo, que les permitió extraer del grafito una lámina de un solo átomo de carbono. Pensad que yo creo que tuvieron que repetir el proceso varias veces, pero es muy gracioso ver a un estudiante de doctorado, a un postdoc, dándole al celo y a la lámina de grafito. Pero funcionó. Y además fue tal la sorpresa que causó una gran revolución y por ello se les propuso como firmes candidatos del Premio Nobel en 2010 que finalmente consiguieron. Principalmente porque muchos científicos creían entonces que era imposible que una lámina de un solo átomo de grosor de cualquier material fuera imposible de fabricar porque era inestable. Se consiguió derrumbar una gran barrera que había en la física de materiales, en la física del estado sólido. Y por ello, como he comentado, recibieron el premio Nobel en 2010. ¿Te conocías esta historia, Laura, o no? Sí, algo conocía porque, bueno, yo he estado en alguna conferencia que ha dado André Game y te contaba completamente ilusionado cómo empezaron sus experimentos. Claro. Y que, bueno, nos decía que mira que hacemos cosas raras en los laboratorios y que ellos también al principio pensaron que eso no iba a... Vamos, yo cuando lo contó la primera vez, yo fue como, no lo estoy entendiendo bien porque, Claro. no me podía creer que el método fuera a coger
celo. Claro. Y de rajear en un papel con grafito, coger, pues, pegarlo y subirlo y que así empezaron a aislar las láminas de grafeno. Claro, es que la situación es incluso cómica. Sin duda es la anécdota del programa, cómo el celo permitió que estos dos investigadores recibieran un premio Nobel y dieran paso a uno de los grandes materiales que se utiliza ahora muchísimo en la investigación científica. De hecho, es un experimento que podéis hacer todos en casa con un bolígrafo, un papel, bueno, un bolígrafo no, perdón, un lápiz, un papel y un poquito de celo. Y ya tenéis ahí vuestro grafeno para... Bueno, pues, ¿para qué se usa el grafeno y qué propiedades tiene? ¿Qué te parece si llamamos a Pablo y vemos qué nos puede contar sobre ello? Me parece perfecto, Laura. Dentro entrevista. Estás escuchando En Fase Experimental. Ciencia en español desde el Reino Unido. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Pablo Jarillo Herrero, licenciado en Física por la Universidad de Valencia y actualmente profesor de Física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. No solo es profesor en una de las instituciones más prestigiosas del mundo, sino que cuenta con un gran número de distinciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entre otras, porque, no vamos a nombrar todas, que si no nos quedamos sin programa, Pablo ha sido galardonado a nivel internacional con el premio Wolf 2020, segundo español en conseguirlo en la historia, y a nivel nacional, por ejemplo, con la medalla de la Real Sociedad Española de Física. Lo que sí cabe mencionar en esta pequeña introducción es que todas estas distinciones destacan la gran relevancia e impacto de sus contribuciones pioneras en la física de la materia condensada, que han posibilitado la comprensión de propiedades topológicas, magnéticas y superconductoras de los materiales bidimensionales, como veremos a lo largo de la entrevista. Bueno, bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer, la verdad, que nos hayas hecho un huequito en tu apretada agenda, así que te lo agradecemos muchísimo. Me gustaría empezar ya no tanto con el grueso de la entrevista, que va a ser principalmente la ciencia que rodea tu investigación, sino un poco con la formación profesional que te ha llevado, como hemos dicho, a ser un profesor en una de las instituciones más relevantes del mundo. Hiciste el máster en América, el doctorado en Holanda y volviste a Estados Unidos. Así que cuéntanos, ¿por qué decidiste salir al extranjero nada más terminar la licenciatura en Valencia? Pues la verdad es que cuando yo estaba en los últimos años de carrera, pasé un par de veranos en Alemania haciendo estancias de investigación. Sí. Y allí se me abrieron un poco los ojos al hecho de que el mundo es muy grande, de que hay muchos sitios donde hacer investigación y en conversación con algunos profesores, ¿no? me comentaron y discutimos el hecho de que en instituciones fuera de España podía hacer quizá mejor ciencia o un doctorado mejor que en España en aquel momento, y eso fue lo que me animó a enterarme un poco de qué opciones había en el extranjero, y por eso me fui inicialmente a Estados Unidos y luego volví a Holanda, luego volví a Estados Unidos. Claro. Pero vamos, todo empezó de decir, ¿cuál es el mejor sitio en el mundo donde puedes hacer tu investigación, ¿no? Que es algo que no me había planteado realmente antes de empezar a salir un poco más al extranjero. Claro, tuviste suerte también en parte de tener profesores que te recomendaran el buscar no solo también un mejor proyecto, pero también condiciones más favorables y más estables, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, yo siempre me acuerdo que, o sea, lo que pasó, yo en el verano de segundo de carrera me fui a Londres a trabajar de camarero, de camarero, de cocinero, de lo que encontrara, y porque quería aprender inglés, y luego le pregunté a un profesor si conocía a alguien en Estados Unidos que pudiera también ir a aprender inglés, y me dijo, mira, yo para trabajar de cocinero no, pero si quieres te envío a Alemania a hacer investigación. Y entonces le dije, hombre, claro que sí, mejor incluso. Y fue algo muy curioso, pero sí, la verdad es que es a veces curioso cómo pequeñas circunstancias de la vida, ¿no? realmente te encaminan en una dirección muy distinta. Y en mi caso fue un poco así, ¿no? A raíz de esas salidas al extranjero para aprender inglés y luego ya para hacer estancias de investigación, se me abrieron los ojos a que el mundo científico es muy amplio y hay muchos sitios donde se puede hacer muy buena física. No tenía por qué quedarme
en casa, entre comillas. Claro. Además que los españoles a veces tenemos la percepción de que los estudiantes españoles, de que no somos capaces, de que no vamos a rendir también como estudiantes de esos países. Eso es la percepción que me da a mí a veces. Sí, no, yo creo que es al contrario. Sí. Una cosa que me he dado cuenta en todos los sitios por los que he viajado es que realmente los estudiantes españoles tienen, de hecho, bastante buena fama. O sea, a la gente le gusta acoger estudiantes españoles. Piensa que están bien formados, que trabajan duro y que están muy motivados, con lo cual en ese sentido nunca he percibido que por ser español hubiera una reticencia. De hecho, al contrario. Al revés. Siempre la he visto muy, muy positiva, como una predisposición a acoger estudiantes. Yo creo que en general lo que ocurre es que la gente que se atreve a dar un salto al extranjero, a salir de su país, esas personas son personas que han sacrificado bastante, ¿no? Tienen que alejarse de su familia, de sus amigos, de su ambiente estándar. Entonces, realmente tienes que ser un poco aventurero, un poco ambicioso, y eso es lo que la gente le gusta, ¿no? Saber que están acogiendo a alguien que ya ha sido un poco más aventurero de lo normal, por el hecho de estar saliendo de su zona de confort, de su zona cómoda. Y entonces eso es lo que creo que es atractivo. Uh-huh. Y de todos los lugares a los que podías haber ido o en donde podrías haber acabado, te estableciste en el MIT, el MIT, que es considerada por numerosos rankings como una de las mejores y más prestigiosas instituciones a nivel internacional para investigación. ¿Cómo llegaste allí? Pues la verdad es que fue una cosa bastante curiosa. Yo estaba haciendo una estancia postdoctoral, que se llama unos años de investigación después de tu doctorado en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y yo ya tenía pensado volver a España, tenía así medio apalabrado, no había hablado ya con unos grupos de investigación en Barcelona y me iba a volver allí. Mi mujer encantada de que nos volvíamos ya para España después de tanto tiempo fuera. Y un día me llegó un email de MIT, de un profesor de MIT, y me dijeron, tenemos una plaza de profesor hemos abierto una plaza de profesor, estamos invitando a mucha gente a solicitarla y nos gustaría que tú también la solicitases. Yo la verdad es que me quedé así muy sorprendido. Yo dije, uy, esto, voy a solicitarlo, pero que van seguro que no me la dan. O sea, esto no, ¿cómo voy a ir yo a MIT? Pero nada, lo solicité. De hecho, yo no solicité más plazas en Estados Unidos, solamente solicité esta, que normalmente la gente solicita en 20 o 30 universidades y tal. Claro. Yo, como no tenía así mucha intención de quedarme, solicité en MIT, me entrevistaron y luego, bueno, pues para mi sorpresa, pues les gusté, me ofrecieron la plaza y ahí fue cuando era demasiado tentador que MIT no me ofreciera una plaza de investigación como para decir, no, me vuelvo a España, ¿no? Cuando podría estar en un sitio como MIT. Así que le dije a mi mujer, bueno, vamos a quedarnos unos pocos años más, no te preocupes, que seguro que luego me echan, porque en MIT casi nadie le dejan quedarse mucho tiempo. Luego, seguro que no me dan el tenure, que se llama, que no me hacen permanente, que me echan, porque casi todo el mundo le echan. Así que no te preocupes, que en unos años nos volvemos a así en España. Y bueno, de eso hace 13 años y resulta que me hicieron permanente. O sea, que tuviste la mala suerte, ¿no? De ser de los pocos. Qué mala suerte. Sí, la verdad es que fue un poco así. Mi mujer todavía me recuerda, ¿te acuerdas de que tú me dijiste que esto era solo unos años? Pero sí. Y la verdad es que empecé con pocas expectativas de quedarme. Sí. Incluso diciendo un poco, bueno, a ver, esto va a ser una temporada, pásatelo bien, estás en un sitio genial con gente buenísima, pero luego cuando te digan que no te puedes quedar, pues no pasa nada, te vuelves a Europa y ya está. Pero luego, cuando llevas unos años trabajando, empiezas a cada vez apreciar más esa calidad de esa gente con la que trabajas, ese ambiente tan extraordinario de excelencia. Así que al final, digamos, el contrato que te dan como profesor asistente, se llama assistant professor, es de 7 años. Y ya por el 5º o 6º año tenía ganas de que me hicieran permanente, ¿no? Me apetecía quedarme. Y bueno, funcionaron las cosas, pero yo creo que es bueno empezar no estando obsesionado con quedarte, porque realmente es difícil, no es fácil que
te hagan permanente. Así, si no funciona, pues bien. Pero bueno, al final funcionaron las cosas. Además, ahora cuentas con tu propio grupo de investigación en la universidad, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuántos estudiantes tienes? ¿Cómo es el día a día un poco? Bueno, desde el principio contaba con mi propio grupo de investigación. Vale. O sea, en Estados Unidos una cosa que creo que es muy positiva y que aunque en Europa ahora se empieza a hacer así en muchos sitios, tradicionalmente no era como se hacía, es el hecho de que cualquier investigador, por muy joven que sea, cuando empiezas como assistant professor, tienes total 100% independencia y tienes tu propio grupo de investigación y tú tomas todas las decisiones. O sea, Estados Unidos es un país un poquito individualista y aquí te dan dinero, empiezas y si van las cosas bien, todo el mérito para ti. Si las cosas van mal, toda la culpa también para ti. Entonces, desde el principio yo he creado un grupo de investigación que era donde yo tenía 100% la toma de decisión de todo, ¿no? Económicas, de contratación de personal, de líneas de investigación, sin ningún tipo de... Nadie por encima de mí diciéndome qué es lo que tenía que hacer. Mi grupo, claro, empezó siendo más pequeño y ahora ha crecido y es más grande, ¿no? Ahora tengo un grupo de 7 estudiantes de doctorado, 8 postdocs, 8 doctores, ¿no? Que están haciendo investigación en mi grupo y luego unos cuantos estudiantes de carrera que también contribuyen a la investigación del grupo, ¿no? O sea que somos en total como unos 17, 18, una cosa así. Claro. Bueno, eso es un grupo bastante grande, al menos para los grupos en los que yo me he movido. Claro. Y yo también trabajo en física del estado sólido. Sí, es un grupo bastante... Yo diría que en Estados Unidos es un grupo de tamaño medio grande en mi campo. Sí, tengo colegas que tienen grupos de 30, 40 personas, pero lo normal es que sea más un tamaño de entre 6 y 12 personas. O sea que mi grupo es un poquito, es bastante amplio, sí. ¿Cómo de fácil? Porque uno de los problemas que hay en Europa es la atracción de dinero para los estudiantes de doctorado. Y bueno, también para postdoctorales. ¿Cómo de fácil es conseguir esta financiación o que vengan estudiantes de doctorado con su propia financiación a un grupo en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos en general es bastante difícil. De hecho, yo creo que es mucho más difícil que en Europa, por lo que yo hablo con mis colegas en Europa. Eso en general. Es cierto que en MIT no nos es tan difícil atraer tanto recursos federales, proyectos de investigación, como también a menudo yo tengo estudiantes que tienen su propia fellowship, que se llama, más que no tengo que pagar su salario porque vienen ellos con su propia beca, digamos, sí. ¿no? Entonces yo, en ese sentido, tanto para estudiantes de doctorado como para investigadores postdoctorales, tengo varios que tienen sus propios medios, con lo cual no los tengo que pagar yo de mis proyectos de investigación, ¿no? Y eso hace más fácil tener un grupo de investigación más grande. Pero sí, vamos, yo cuando hablo con colegas míos en Europa que están haciendo investigación muy puntera, digamos, de un nivel parecido a la que estamos haciendo en mi grupo en MIT, normalmente ellos cuentan con muchos más recursos que yo de investigación. Pensaba que sería al revés, que en Estados Unidos habría más medios, especialmente en una universidad como el MIT. Bueno, la universidad en la que estés realmente no da más medios. MIT a mí no me da más medios. Me dieron medios al principio para empezar, sí. ¿no? Pero eso hace ya 13 años de ello. Entonces, anualmente MIT no me da medios a mí para investigar. Yo dependo totalmente de mis proyectos de investigación, del gobierno federal y también de fundaciones privadas, etc. Entonces, lo que yo observo, ya te digo, cuando hablo con mis colegas en Europa, es que, por ejemplo, ellos tienen European Research Council Grants, ERCs, que se llaman, ¿no? Para gente que está haciendo bastante bien, ¿no? Que está haciendo un nivel muy alto. No hay nada equivalente en Estados Unidos a un ERC. O sea, entonces, realmente yo creo que los proyectos de investigación de la Unión Europea son más generosos que los que encuentras en Estados Unidos. Yo, para mantener el grupo que tengo que pedir montones de proyectos a multitud de agencias
que hay en Estados Unidos. Hay muchísimas agencias y luego fundaciones privadas y de todo, ¿no? Con lo cual eso lleva muchísima burocracia que en Europa, si tienes un ERC, o sea, un ERC es igual de grande que 3 o 4 de mis grants normales. Entonces, claro, tienes que hacer mucho trabajo, pero es una burocracia y un tipo, no lidiar con 4, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, si yo quisiera tener más recursos de investigación, me mudaría a Europa. Yo tendría muchos más recursos de investigación en Europa que en Estados Unidos hoy por hoy. Claro. Pues por entrar un poquito más en materia, de este grupo del que nos has hablado, de este grupo de investigación, salió, por la redundancia, una gran publicación en Nature en 2018 que supuso una auténtica tormenta en la física. Hablabais sobre el descubrimiento de la superconductividad en bicapas de grafeno rotadas y este ha sido uno de los hitos más importantes de la física de la materia condensada en los últimos años. ¿Nos podrías resumir, para gente que no tiene ni idea sobre ese tema, nos podrías comentar en qué se basó ese estudio? Pues sí. A ver, para empezar de manera un poco general, o sea, nosotros el 99,999% de los materiales que existen, ¿no?, tienen los átomos localizados de una manera en concreto, que son como ¿no? O sea, su situación en un cristal viene determinada por propiedades generales de ese tipo de material, propiedades que se llaman termodinámicas de equilibrio. Sí. Entonces, hay muchos tipos de estructuras cristalinas y muchos tipos de composiciones químicas, etcétera, pero digamos que todos los materiales tienen una cierta regularidad y los materiales cristalinos, y entonces una cosa que nunca jamás se había podido hacer hasta que descubrimos los materiales bidimensionales es el hecho de que tú pudieras cambiar en una estructura la orientación de un plano de átomos con respecto a otro arbitrariamente, ¿no? Sí. De cualquier manera que tú quisieras, ¿no? Esa cosa, controlar el ángulo de rotación entre dos materiales, ¿vale? Eso es algo que no se había hecho nunca y que nunca se había, por lo tanto, explorado qué tipo de consecuencias podía tener. Uh-huh. Entonces, cuando llegan estos materiales bidimensionales como el grafeno, que tienen un solo átomo de grosor, resulta que el grafeno se aisló en el 2004, ¿no? Y en 2005, 2006 así empezaron la gente a trabajar con ello. Bastante pronto la gente se dio cuenta de que estos materiales bidimensionales tú los puedes poner uno encima de otro, como dos cartas de una baraja de cartas, ¿no? Sí. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, vimos que las propiedades, a veces, digamos, las propiedades del material combinado podían ser distintas que las propiedades de cada uno de los materiales, ¿no? Uh-huh. Como si las dos cartas de la baraja, cuando las pones juntas, te diera una carta, tuviera cambiar de color de repente, o algo así. Entonces eso se había explorado un poco hacia los años 2010, 2012, así, un poquito. Y entonces lo que mi grupo descubrimos es que si rotamos dos cartas de esta baraja, ¿no?, dos hojas de grafeno, por un ángulo muy concreto que se llama el ángulo mágico de 1,1 grados, no solamente es que las propiedades cambien un poquito, es que cambian dramáticamente. Pasas de tener grafeno encima de grafeno. El grafeno no es un material superconductor, tampoco es un material aislante, y ahora, si los pones grafeno encima de grafeno, de repente puedes conseguir tener un material que es superconductor o un material que es aislante, y todo eléctricamente lo podemos modificar, ¿no? Eso fue algo que realmente nadie se esperaba, no lo había predicho nadie, y fue una sorpresa muy grande, y por eso que de repente dijeron, ostras, ahora podemos combinar materiales y crear propiedades totalmente nuevas que no existían antes en estos materiales, ¿no? Es algo muy inusual y que ha generado muchísimo entusiasmo, muchísimos grupos de investigación intentando entender cómo se produce esto y qué lecciones nos puede dar, qué podemos aprender sobre otros materiales y sobre otras combinaciones, ¿no?, utilizando trucos similares. Claro. Yo lo que me preguntaba cuando leía sobre este tema es si llegasteis a encontrar, o cuando se está trabajando tanto haciendo sándwiches, ¿no?, poniendo materiales encima de materiales, ¿se encuentran problemas de que se puedan poner o de que se pueden poner las láminas una encima de otra, o como si estuvierais haciendo molecular epitaxy? O... Uh-huh. Sí, pues esa es una de las ventajas que tienen los materiales bidimensionales, que se llaman de Van der Waals, ¿no?, con respecto a otros materiales tridimensionales. Los materiales
bidimensionales que utilizamos como el grafeno, resulta que de nuevo la analogía con la baraja de cartas es bastante práctica. Cuando tú tienes una baraja de cartas, tú puedes quitar una carta, 2 cartas, 3 cartas de la baraja, ¿no? Y no le pasa nada a la baraja. Digamos que cada carta de la baraja está relativamente desacoplada del resto de la baraja. Sí. No es que esté pegada al resto de cartas. Entonces, este tipo de materiales bidimensionales que utilizamos, como el grafeno, tiene un poco esa propiedad. Resulta que las hojas de grafeno individuales son relativamente inertes. No es que necesariamente se peguen a otras o tengan interacción químicas entre ellas muy fuertes, con lo cual podemos manipular cada una de estas hojas, cada una de estas láminas de grafeno de manera individual. Y eso hace que, por ejemplo, las podamos poner una encima de la otra con un ángulo de rotación que podemos escoger arbitrariamente y no haga que la estructura se descomponga ni nada por el estilo. O sea, problemas de compatibilidad, que no me salía la palabra, vaya. Sí, no. Estos materiales químicamente son relativamente inertes comparados con materiales tridimensionales, con lo cual, aunque interaccionan un poquito, porque tienen que interaccionar, porque si no, nada cambiaría, ¿no? Por el hecho de poner una encima de la otra, interaccionan un poquito, pero no interaccionan de tal manera que, por ejemplo, modifique sus propiedades químicas. Y estás hablando de materiales bidimensionales y combinar materiales bidimensionales, pero de momento solo hemos hablado del grafeno, que sería combinar 2 capas del mismo material. ¿Hay otros materiales que se estén estudiando y también se pueden combinar? ¿Se podría combinar grafeno con otro material? Pues sí, la verdad es que nuestro descubrimiento original fue con grafeno encima de grafeno, pero ahora ya se han hecho muchas otras estructuras. Estas estructuras se llaman estructuras de moiré. Moiré es una palabra francesa que es un patrón, ¿no? La palabra tiene su origen en productos textiles, de hecho, ¿no? Del norte de África, de hecho, vienen donde tienes un patrón así periódico cuando superimpones 2 telas, ¿no? Entonces, estas estructuras de moiré se pueden conseguir con muchos tipos de materiales y ya se han publicado bastantes artículos con otros materiales. Tenemos distintos tipos de materiales basados en grafeno, pero también tenemos otros materiales como los materiales, se llaman dicalcogenuros de metales de transición, por ejemplo, disulfuro de molibdeno o diselenuro de tungsteno. Esos se han hecho estructuras, tanto homoestructuras, que significa las 2 capas del mismo material, como heteroestructuras, estructuras donde una de las capas cada una de las capas es de un material distinto. Pues todo este tipo se han hecho estructuras de moiré con todos estos materiales, ¿no? Sí. A lo mejor 7, 8 ahora, pero tenemos cientos, con lo cual todavía está muy por explorar. Y se han observado efectos de correlaciones cuánticas, efectos de aislantes correlacionados parecidos a los que vimos en el grafeno de ángulo mágico, también en estas estructuras. O sea que es una cosa que realmente está creciendo bastante y hay muchísimos grupos investigando en ello. También antes has comentado que con el grafeno, rotando estas 2 capas de grafeno en el ángulo mágico, veíais que las propiedades cambiaban drásticamente. Y has mencionado que podíais conseguir superconductividad y que fuera también aislante. Y son 2 propiedades que son diametralmente opuestas. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué ángulo lo tienes que poner para que te funcione como superconductor? ¿En qué ángulo como aislante? ¿Cómo va esto? Sí, pues lo curioso es que es el mismo ángulo. O sea, lo que no depende, a ver, depende del ángulo el que puedas tener este tipo de física, pero si tienes este ángulo mágico, ahora lo que ocurre es que dependiendo de cuántos electrones pongas en esa capa de grafeno de ángulo mágico, esa bicapa, entonces esos electrones se bloquean en sus posiciones y te dan un aislante correlacionado, o al contrario, si añades unos poquitos electrones más, en vez de bloquearse, lo que haces es que se emparejan y te dan un superconductor, ¿no? Y eso es algo que podemos controlar electrónicamente. O sea, el grafeno de ángulo mágico es un sistema donde puedes cambiar eléctricamente entre un estado superconductor y un estado aislante. Y hay muy pocos sistemas donde eso se puede hacer
electrónicamente. Y eso es también parte del interés que ha generado, ¿no? El hecho de que podemos cambiar entre estos dos estados que, como dices, son completamente opuestos electrónicamente, y el grafeno en sí, cada una de las capas individualmente, no exhibe ninguno de estos dos comportamientos, ¿no? Pues eso es parte de la fascinación que todo el mundo, que todo el mundo tiene con este sistema. Claro. ¿Seríamos capaces de cambiar esa densidad de carga que te hace ir de superconductor a aislante aplicando un simple voltaje, o se necesitaría algo más complejo? No, eso es lo que hacemos. Aplicamos un simple voltaje. Simple voltaje. Sí, o sea, lo que hacemos, para aquellos en la audiencia que sepan lo que es un condensador, tenemos el grafeno de ángulo mágico. Estas dos capas son como una de las placas metálicas de un condensador. Y tenemos otra capa que es metálica, un metal normal y corriente, que es la otra placa del condensador, ¿no? Los dos, se llama plates en inglés, las dos láminas. Entonces, aplicando un voltaje entre estas dos láminas metálicas, una de ellas es un metal normal, la otra es el grafeno de ángulo mágico, podemos acumular carga y lo hacemos directamente con un voltaje. O sea, realmente me refiero a eso cuando digo que lo podemos cambiar electrónicamente. Lo podemos cambiar aplicando un voltaje en una pila. O sea, es súper sencillo, y eso es algo que a la gente realmente le ha entusiasmado, porque la manera como en otros materiales complicados, otros superconductores poco convencionales, no convencionales, se hace eso, se cambia de un aislante a un superconductor, es teniendo que crecer otro cristal químico con diferente composición, con diferentes nivel de dopado, etc. O sea, es un proceso totalmente muchísimo más largo y laborioso. Aquí, tan tranquilos ahí en el laboratorio, dándole a una ruedecita, en un momento cambiamos de uno a otro sin ningún problema. Sí, porque también la superconductividad pues es una propiedad que se conoce desde hace bastante tiempo, pero hasta ahora conseguir superconductividad a altas temperaturas era muy difícil, ¿verdad? Esto es una técnica muy novedosa. ¿Por qué hasta ahora no se había hecho? Tengo que aclarar que el grafeno de ángulo mágico, la superconductividad es a temperaturas relativamente bajas, ¿vale? Lo que ocurre es que normalmente, habiendo dicho esto, por otro lado, el grafeno de ángulo mágico es el superconductor más fuerte que conocemos. ¿Qué significa eso? Ser un superconductor fuerte no significa que su temperatura sea muy alta, la temperatura crítica. Lo que significa es que lo que normalmente comparamos los físicos es cuál es la temperatura crítica de un superconductor dado cuál es la densidad de electrones que pueden contribuir a esa superconductividad. Uh-huh. El grafeno de ángulo mágico resulta que es el material que tiene la densidad de electrones más baja de todos los superconductores que existen en el mundo, la que tiene la densidad de electrones más baja. Entonces, dado que tiene poquísimos y poquísimos electrones que pueden contribuir a la superconductividad, resulta que superconduce a una temperatura relativamente alta, dado los pocos electrones que tiene. Y en ese sentido, es un material que la gente lo llama de superconductor de alta temperatura. No se refieren de alta temperatura en valor absoluto, sino en valor relativo. Entonces, por ejemplo, si los materiales que se llaman los superconductores de alta temperatura normales, los que funcionan a presión ambiente, ¿no? Que se llaman los cupratos, si fueran tan fuertes como el grafeno de ángulo mágico, superconducirían a temperatura ambiente. De hecho, a temperatura mucho más alta que temperatura ambiente, ¿no? Entonces, eso es algo que también ha traído mucho interés. ¿Cómo es posible que este material que tiene una densidad de electrones tan baja superconduzca tan bien? Eso es algo que también ha traído mucho interés. Quizá tu pregunta venía un poco relacionada con el hecho de que hoy en día hay una familia de materiales que a presiones altísimas han conseguido que exhiban superconductividad a temperatura ambiente. Esos materiales se piensa que son materiales convencionales y simplemente es en el régimen extremo de presiones a los que están sometidos que superconducen a temperatura ambiente. Esa física es muy interesante. Desafortunadamente, ese tipo de presiones son extremas y esos materiales no se pueden utilizar para ninguna aplicación porque no puedes hacer nada que tenga
ningún tipo de dispositivo en el que te estés aplicando ese tipo de presiones altísimas, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy distinto al grafeno de ángulo mágico y otros superconductores no convencionales, donde la superconductividad es muy alta, dado las densidades de electrones que tienen. ¿Y nos puedes dar números? La temperatura crítica, digamos que las temperaturas críticas más altas ahora para grafeno de ángulo mágico, que tenemos, por cierto, varios tipos de grafeno de ángulo mágico. Ya hace poco hemos descubierto otro tipo de grafeno de ángulo mágico, que en vez de ser bicapa es tricapa, 3 capas. Uy, ya llegamos a bulk materials, materiales. Las temperaturas ahora que estamos hablando son de en torno a 3 kelvins, ¿vale? Vale. Entonces, pero para que te hagas una idea, el aluminio, que es un superconductor convencional, que es el principal elemento superconductor que se utiliza para los ordenadores cuánticos basados en superconductores, ¿vale? Sobre todo están basados en aluminio. El aluminio tiene una temperatura crítica de 1 Kelvin, pero tiene una densidad de electrones que corresponde a una temperatura de Fermi que se llama de 100.000 kelvins, ¿vale? O sea, digamos que, por decirlo de una manera, 1 de cada 100.000 electrones en el aluminio superconduce, entre comillas. Sí. En el grafeno de ángulo mágico tienes temperaturas críticas parecidas al aluminio, de 1 Kelvin, de 2 Kelvins, de 3 Kelvins, pero las temperaturas de Fermi son de 15, de 20 Kelvins. 1 de cada 10, 1 de cada 20 electrones superconduce. En ese sentido, el grafeno de ángulo mágico es muchísimo más fuerte, se dice. Sí. Un superconductor muchísimo más fuerte que el aluminio, ¿no? Y es ahí donde es relativo esto de, aunque la temperatura sea baja, realmente es un mecanismo que es muy fuerte. Sí, que es como 100 veces más fuerte, ¿no? 10.000. Vale, es que me equivoco más fuerte, sí. 10 veces más fuerte. Ya el número se me ha olvidado. Entre 1.000 y 10.000 veces más fuerte, sí. Claro, y Pablo, seguramente te han hecho esta pregunta 1000 veces y ya hasta incluso la puedas odiar, pero ¿qué puertas se abren en el mundo de las aplicaciones con este nuevo modelo que presentáis, con estas nuevas ventajas que nos acabas de explicar? Pues efectivamente me preguntan muchas veces sobre esto. Yo siempre a la gente le digo, a ver, cuando se descubrió el Higgs o las ondas gravitacionales, no le preguntáis a la gente, ¿y para qué vamos a utilizar el Higgs? ¿Cuándo vamos a tener un ordenador que utilice Higgs? ¿O cuándo vamos a tener ahí un móvil que utilice ondas gravitacionales, ¿no? Claro. Siempre me resulta curioso que en la física de materias condensadas se nos pregunten esas cosas. O sea, por un lado no es tan raro porque efectivamente muchísimas cosas que se investigan en la ciencia de materiales en última instancia dan lugar a aplicaciones interesantes, ¿no? Sí. Pero digamos que de momento todos estamos entusiasmados con la física básica y con el conocimiento fundamental, ¿no? Sí. Que aprendemos investigando estos materiales. Ahora, si me pones ahí contra las cuerdas y me dices, bueno, pero aún así, ¿y qué podríamos hacer, no? ¿Pero esto para pues, qué? Bueno, hay varias cosas que uno puede decir. En primer lugar, o sea, ya en plan súper simple, un ingeniero podría mirar nuestro descubrimiento y decir, bueno, pues lo que habéis hecho es un transistor superconductor. Una cosa que electrónicamente, con un voltaje, la puedes cambiar entre aislante y superconductor, ¿no? Los transistores normales es una cosa que con un voltaje la puedes cambiar entre aislante y conductor. Ahora, con el voltaje cambiamos entre aislante y superconductor, luego esto es un transistor superconductor. Y un transistor superconductor se puede utilizar para muchísimas cosas, en principio. Por ejemplo, se puede utilizar para computación criogénica. O sea, hoy en día hay tecnologías donde, puesto que se disipa mucha energía en las bases de datos, en los ordenadores, en los servers, ¿sabes? Se disipa muchísima energía. Es más eficiente a veces enfriarlo todo a temperaturas muy bajas y utilizar materiales superconductores para hacer computación clásica, ¿vale? Eso se llama Cryogenic Classical Superconducting Classical Computing, ¿vale? Ahora, por supuesto, puesto que tenemos esos transistores superconductores,
también podemos hacer computación cuántica para la cual se utilizan superconductores, ¿no? Entonces, digamos que si tuviéramos un proceso por el cual pudiéramos hacer el grafeno de ángulo mágico a escala industrial, ¿vale? No tenemos hoy día ese proceso, pero si lo desarrollamos, entonces podríamos utilizar grafeno de ángulo mágico para superconductores cuánticos, para ordenadores cuánticos que utilicen la superconductividad. También el hecho de que el grafeno sea el superconductor más fino que existe en el mundo, el que tiene menos masa, eso lo hace también muy sensible a muchísimas tecnologías de fotodetección. Si quieres detectar fotones, detectar luz de distintas longitudes de onda, etc., hoy en día la tecnología más sensible, la que se utiliza, por ejemplo, en los telescopios espaciales, que se mandan en satélites, etc., están basados en superconductores. Y el grafeno de ángulo mágico, en principio, tiene mejores propiedades que todos esos superconductores. Pero, de nuevo, tenemos que ser capaces de producir el grafeno de ángulo mágico a una escala industrial que hoy por hoy todavía no podemos. Pero, bueno, todo esto es extremadamente reciente. Los otros tipos de superconductores de los que estoy hablando se han estado investigando en ellos y desarrollando los procesos de fabricación durante muchas décadas, ¿no? El grafeno de ángulo mágico tiene solo 3 años apenas, con lo cual todavía hay mucho que hacer. Sí, aquí siempre hemos comentado, ¿no? Lo fundamental que es la ciencia básica, que cuando hablábamos de astronomía también, todos los resultados que salen de la astronomía, cómo se han llegado a aplicar, o las técnicas que se han desarrollado en esa área, cómo se han aplicado en la medicina, y al final todo se basa en la interdisciplinariedad. Y veremos qué dispositivos se llegan a construir con este modelo, pero como dices, aún queda mucho por investigar y por conocer. Sí. O sea, esas cosas que he mencionado son las cosas que podemos hacer con el grafeno de ángulo mágico en sí. Claro. Luego está la cuestión de, con el conocimiento que aprendemos investigando el grafeno de ángulo mágico, ¿qué otro tipo de tecnologías, qué otro tipo de materiales podemos fabricar, ¿no? Claro. Y una cosa que inicialmente, digamos que era gran parte de la motivación para estudiar el grafeno de ángulo mágico, ahora nos hemos dado cuenta que el grafeno de ángulo mágico es incluso más interesante y tiene incluso más potencial que lo que os voy a decir ahora, ¿no? Pero digamos que inicialmente una de las motivaciones era, tal y como he dicho, si los materiales superconductores que tienen una densidad de electrones normal, ¿no? La que tienes normalmente en los metales, fueran tan fuertes como superconductores, como el grafeno de ángulo mágico, tendríamos superconductores a temperatura ambiente, de hecho a temperatura mucho más alta que la temperatura ambiente. Entonces, digamos que una parte de la comunidad está intentando entender qué es lo esencial, cuál es la física esencial que hace que los electrones del grafeno de ángulo mágico superconduzcan de manera tan fuerte. Porque si entendemos los aspectos más básicos de esta física, quizás seamos capaces entonces de diseñar materiales, diseñar compuestos químicos, donde esa física esencial esté presente, pero a densidades de electrones muy altas, con lo cual tengamos materiales superconductores a temperatura ambiente, ¿no? Entonces eso es algo que motiva a la gente a investigar en ello, ¿no? Y que no sería una aplicación directa del grafeno de ángulo mágico en sí, pero sino sería una aplicación del conocimiento que aprendemos del grafeno de ángulo mágico para otros campos, ¿no? Y eso es algo que también es muy interesante. Y vamos a movernos otra vez un poco al plano personal para ir dando así bandacillos. Y esto también te lo habrán preguntado un montón de veces, pero ¿qué supuso para ti ganar las distinciones estas que has ganado, como el GULF de 2020 o el premio de la Real Sociedad Española de Física? Bueno, pues ya os podéis imaginar que es una alegría muy grande, ¿no? Y un honor el hecho de recibir estas distinciones. Yo siempre digo que me las tomo como una distinción hacia mi grupo de investigación, porque realmente no soy yo solo, ni mucho menos el que está haciendo estos descubrimientos, son mis estudiantes, mis postdocs, todos juntos que estamos trabajando. Y bueno, al final la figura visible soy yo, ¿no? Como líder del grupo, pero realmente es un reconocimiento a un trabajo de muchos años que llevamos haciendo en mi grupo. Me da mucha alegría, evidentemente. Una anécdota curiosa es que el hecho de que
estas distinciones han venido ahora durante el año de la pandemia, con lo cual realmente no he podido ir a ningún sitio a recogerlas, ni a ninguna fiesta, ni a ninguna cena, ni a nada de nada, que es un poco curioso. Pero bueno, es lo de menos. Dadas las circunstancias de la pandemia, no me puedo quejar. A muchísima gente que está pasando mucho peor, así que yo encantado. Yo creo que estas distinciones, que la verdad es que sobre todo las primeras, el premio Buckley y el premio Wolf, que fueron las dos primeras que me dieron el año pasado, me pillaron muy sorpresa, ¿no? Han ocurrido muy pronto después del descubrimiento, pero quizá capturan un poco el hecho de que realmente esto ha sido un campo nuevo que ha surgido y al que se ha apuntado muchísima gente. O sea, es uno de los campos más grandes ahora de la física de la materia condensada. En la reunión de marzo de la Sociedad Americana de la Física, el APS March Meeting, que ocurrió en marzo del año pasado, habían cientos de charlas sobre este tema. O sea, que realmente es uno de los temas que más interés han atraído la comunidad científica, y eso es en parte porque en el grafeno de ángulo mágico y las estructuras estas de Moiré, yo lo llamo materia cuántica de Moiré Quantum Matter, se juntan varias disciplinas de la física de la materia condensada que antes no hablaban mucho entre ellas, no conectaban mucho. Por un lado tienes la gente que investigaba materiales bidimensionales, grafeno, etcétera, como yo, que estaba en esa comunidad. Luego tienes la gente que investiga lo que se llaman materiales correlacionados, materiales donde las interacciones entre los electrones son muy fuertes, por ejemplo, los superconductores de alta temperatura poco convencionales, etcétera. Y luego tienes otra comunidad que es la comunidad de la física de la materia condensada topológica, la gente que estudiaba el efecto Hall cuántico, el efecto Hall fraccionario y también los aislantes topológicos. Estos tres tipos de física, todos se juntan en este tipo de estructuras. Necesitas de estas tres comunidades para entender estos materiales, y eso hace que se haya unido muchísima gente, ¿no? Y yo estoy interaccionando y hablando con mucha gente que antes no hablaba, y estoy aprendiendo muchísimo, y eso es algo que realmente es muy enriquecedor para mí personalmente, pero para toda la comunidad. Y por eso que hay también en parte que hay tanta gente interesada, y ese interés hacen que, bueno, pues el artículo está siendo muy citado, esté siendo invitado a muchas charlas, y ese tipo de interés, pues, y por qué no, que uno tiene también buenos amigos que le nominan para cosas, han resultado en esas distinciones, ¿no? Aunque la verdad es que yo no tengo ni idea de quién me nominó para el premio Wolf ni nada. O sea, estas cosas en Estados Unidos son muy secretas y no tengo ni idea de quién me nominó para nada, pero vamos, debo tener buenos amigos también que son los que me están nominando. Sí, pero vamos, sin el trabajo que hay detrás, ya te podían haber nominado, que el premio no te lo habrían dado a ti, a tu grupo, al gran trabajo. Por supuesto. Son muchos años de trabajo muy duro de todo mi grupo de investigación. También hay algo de fortuna, ¿no? Pero como se suele decir, ¿no? Que la suerte te pille trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que las dos cosas. Hay mucha gente que trabaja muy duro y no tiene tanta suerte, o sea que hay de todo. No hay que menospreciar ni el trabajo, pero tampoco hay que saber apreciar también el hecho de que a veces uno tiene un poquito de suerte cuando está trabajando, ¿no? Y en este caso, pues, ha ocurrido. Claro, y bueno, yo siempre que veo una nueva aplicación o algún descubrimiento relacionado con el grafeno, me imagino a Geim dándole a la cinta aislante y sacando el tema del grafeno. Entonces ya todo me parece magia. Desde un premio Nobel basado en un estudiante doctorado seguramente dándole a celo, ya todo me parece maravilloso. Sí, la verdad es que en el grafeno han habido múltiples instancias en las que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido, ¿no? Empezando por el aislamiento, de decir, ¿cómo es posible que con celo Geim y Novoselov pudieran aislar este material? Ahora decir, ¿cómo es posible que pongas estas dos cosas ahí, una encima de otra, rotada a un ángulo de 1 grado y te dé superconductividad? Nadie se lo esperaba. Fue una cosa realmente bastante mágica que dices tú, sí. ¿Qué buscabais porque obviamente vosotros obviamente hicisteis el experimento, ¿buscabais algún otro tipo de outcome, algún otro tipo de resultado?
Pues la verdad es que en mi grupo llevamos trabajando en grafeno rotado desde el año 2010 o así, desde el año 2009, 2010. Realmente, yo lo que me planteé, y que es un poco mi filosofía en general de investigación, es yo siempre quiero explorar territorio no explorado, ¿no? Entonces, esta cosa de cambiar el ángulo de rotación entre dos materiales es una cosa que no tiene precedente en la historia de la física del material. Esto nunca se ha podido hacer, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora, por tener estos materiales bidimensionales, podamos hacerlo, realmente yo siempre me había dicho a mí mismo, esto, en general, cuando una cosa nunca se ha podido explorar, cuando la exploras, cosas interesantes pasan. Sobre todo en la física de la materia condensada, donde los sistemas son complejos y hay muchas sorpresas en general. Entonces, esa era mi intuición de decir, seguro que vamos a encontrar algo interesante haciendo esto. Luego, resulta que había unas predicciones teóricas de hace como del 2010, del 2011, hubo unos chilenos que predijeron esto, luego también otros americanos que lo mejoraron las predicciones. Habían indicaciones de que iba a ocurrir algo en la estructura electrónica de este material, del grafeno rotado, que habían buenas indicaciones de que podría ser interesante, ¿no? Lo que pasa es que los científicos teóricos no nos dijeron qué iba a ocurrir. Nos dijeron solamente, va a haber una modificación de la estructura electrónica de este material y quizás sea interesante, ¿no? Entonces, cuando yo le dije a mis estudiantes que fabricáramos en estos dispositivos y que hiciéramos este ángulo de 1 grado, nosotros íbamos buscando estados aislantes correlacionados, ¿no? En ese sentido, cuando descubrimos el estado aislante, nosotros, en el 2018 tuvimos los 2 artículos en Nature en el mismo número. Uno era el report del estado aislante y el otro del estado superconductor. Cuando descubrimos estados aislantes, no fue sorpresa total, íbamos buscando aislantes. Sí. Pero resulta que encontramos aislantes que eran muy distintos de los que íbamos buscando. En ese sentido sí que fue una sorpresa, ¿no? Y luego ya el hecho de que añadiéramos un poco de electrones y se volviera superconductor, eso fue sorpresa total. Eso no nos lo esperábamos, no lo íbamos buscando, ¿no? ¿No? A veces la realidad es mucho mejor que la ficción, claro, de lo que te imaginas, ¿no? Pero claro, ya cuando vimos el estado aislante este que decíamos que no íbamos buscando, vimos ahí unas indicaciones de que parecía que añadíamos electrones y la cosa conducía mejor de lo que uno se esperaba. Y en ese momento no teníamos una evidencia de la superconductividad, pero me acuerdo que mis estudiantes bromeábamos. ¿Te imaginas que esto nos está diciendo que este material quiere ser superconductor? Y bromeábamos así, nos reíamos como diciendo, imagínate, eso sería ya para tirarse aquí del... Y luego cuando... Entonces me acuerdo que me pregunta un estudiante, entonces, ¿hacemos dispositivos para ver si es superconductor? Y yo le dije, ¿estás loco? Por supuesto que los hacemos, hombre. Se pensaba que estaba bromeando como que, pero en realidad no vamos a perseguir esto. No, lo perseguimos, pero ya vamos a ver si esto es realmente así. Y luego cuando funcionó, nos quedamos sorprendidísimos. O sea, de hecho había mucha gente que, yo me acuerdo cuando lo anunciamos esto en el APS March Meeting en el 2018, hubo gente que cuando vio mi charla donde anuncié estos resultados me dijo, ¿te das cuenta de que esto es como... La expresión en inglés es too good to be true. Esto es demasiado bonito para ser cierto. ¿Tú estás seguro ahí de que tu estudiante no se ha inventado los datos? Y yo no te aseguro que mi estudiante no se ha inventado los datos. Esto es cierto. Y de hecho, 6 meses más tarde o así, o 9 meses más tarde, otro grupo reprodujo nuestros resultados de manera independiente y ahora muchísimos grupos han reproducido nuestros resultados, con lo cual esto es algo que es muy robusto y bueno, pues sí, es demasiado bonito, pero es cierto. Claro, a eso quería hacer referencia, ¿no? ¿Qué bien os tuvisteis que sentir todos cuando visteis que la comunidad científica reproducía los resultados? Sí, o sea, yo no tenía ningún tipo de dudas sobre que los resultados eran reales, ¿no? Claro. Confío muchísimo en mis estudiantes y en mi grupo de investigación, pero aparte estaba yo ahí pendiente, viendo que realmente no es que fuera un artefacto, una cosa rara que se nos había pasado, pero luego en ciencia, o sea, si las cosas, o sea, solamente es ciencia de verdad cuando se reproduce un experimento. Los resultados experimentales solamente se pueden decir que son ciertos si otro grupo independientemente los confirma, ¿no? Entonces, me alegré mucho cuando hubo un segundo grupo que confirmó los resultados, ¿no? Me dio mucha confianza de que realmente habíamos hecho las cosas bien y fue muy gratificante.
me está encantando la pasión con la que nos estás contando todo, porque muchas veces parece que cuando dices que eres físico, tienes que ser astrofísico. Es como la física que entiende la gente, es o astrofísica o física cuántica. Y no, hay muchísimo más. Estamos en muchísimos otros campos y que son también preciosos. Sí, bueno, y tengo que decir, todo lo que hacemos en física de la materia condensada es todo física cuántica de materiales. O sea, la mecánica cuántica la utilizamos desde el minuto cero, desde el principio. O sea, todo lo que intentamos explicar, todo es física de la mecánica cuántica en mi grupo, con lo cual... Pero sí, es cierto que a veces parece que tienes que hablar del gato de Schrödinger o de partículas elementales, sobre eso de cómo empezó el origen del universo, ¿no? Para que la gente esté entusiasmada con un tema, cuando hay muchísima física muy interesante. Lo que pasa es que es cierto que hay que hacer... Todos tenemos responsabilidad en intentar explicar este tipo de física al público general para que la pueda apreciar, ¿no? Porque si no haces un esfuerzo en intentar explicarlo, es muy difícil comprender este tipo de física. El tema de los planetas es culpa de Carl Sagan. O sea, únicamente No, pero la física de la materia condensada es algo que estamos utilizando a todos los días, porque el ordenador no funcionaría si no se hubiesen desarrollado los transistores. Todo, realmente todo. Por eso que se nos pregunta por las aplicaciones, porque toda la tecnología que tenemos hoy día, absolutamente toda, está basada en física de la mecánica cuántica y en gran parte en física de la materia condensada. Lo que pasa es que tenemos un problema en materia condensada empezando por el nombre. La gente cuando le dices física de la materia condensada no sabe de qué habla. ¿Hablas de leche condensada? ¿Hablas de qué? No tiene ni idea de qué hablas, ¿no? Mientras que la gente que dice hago astronomía, la gente enseguida se imagina, vale, mira los planetas o las estrellas. Claro. Hago física de partículas. Aunque la gente no lo entienda, se imagina las cosas. El CERN, partículas fundamentales, de dónde viene el origen del universo. Entonces, tenemos un problema con el nombre, física de la materia condensada, que no describe muy bien exactamente en cuanto al público general qué es lo que hacemos. Hay otro nombre también que física del estado sólido, pero también es como un poco así críptico, no entusiasma. Así que tenemos que trabajar ahí en la publicidad. Es un problema de marketing. Exacto. Tenemos que trabajar en el marketing. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que la gente que trabaja en astronomía, la gente que trabaja en física de partículas, como nunca han podido decir lo que hacemos tiene una utilidad inmediata, se han preocupado mucho de ese aspecto de marketing, se han preocupado mucho de convencer a la población en general de que lo que hacen, el conocimiento fundamental que se obtiene de estudiar astronomía, cosmología, física de partículas, es importante. Es importante como conocimiento básico y ya está. No tienen que justificarse basado en aplicaciones. Y eso creo que lo han hecho muy bien mis colegas que hacen física de partículas, cosmología, astronomía. El justificar que lo que hacen es importante porque están desarrollando nuevo conocimiento, ¿no? Independientemente de si quizá algunas de las técnicas que han desarrollado luego tienen aplicaciones, que sí que suele ocurrir. En física de la materia condensada somos un poquito más vagos. Como sabemos que, como anteriormente la física de la materia condensada produjo transistores de litio, nuevos láseres, imanes para magnetic resonance imaging, etc., nos hemos acostumbrado a justificar, bueno, dame dinero para investigar porque voy a hacer aplicaciones luego, ¿no? Y no hemos sido capaces de comunicar cómo de bonita es la física de materiales complejos, qué tipo de fenómenos emergentes, que son fenómenos de materia cuántica, surgen y simplemente valorar el hecho de que el conocimiento básico y fundamental en materia condensada es tan válido y tan bonito y tan importante como en otros campos de la física, ¿no? Parece que siempre está ahí la preguntilla de ¿qué vas a hacer y qué podemos hacer con esto, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que es importante que nos esforcemos los científicos en comunicar la importancia de la física fundamental. Claro, recogiendo un poco esta última reflexión, Pablo,
¿Cómo ves que las universidades en América se involucran en la comunicación científica, en la divulgación científica? ¿Tú crees que le ponen mucho esfuerzo o...? Yo creo que hacen un esfuerzo intermedio. O sea, yo no diría que necesariamente en Estados Unidos eso se hace mejor que en Europa. Han habido personalidades, históricamente han habido personalidades muy importantes que han divulgado la física y que la han hecho más accesible al público general, ¿no? Mencionabas tú antes Carl Sagan, por ejemplo, un físico muy importante, ¿no? que hizo eso, pero también han habido gente así en Europa, ¿no? Stephen Hawking, por ejemplo, tiene por sus circunstancias y su personalidad también muy concretas, ha sido también un gran divulgador, y han habido muchísimas personas, ¿no? Yo creo que una diferencia más importante en el aprecio, sobre todo de los políticos, no ya en sí del público en general, pero de los políticos en saber apreciar la física fundamental. Y la física tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial y con el proyecto Manhattan. Claro. En Estados Unidos se dieron cuenta de que si ponías 100 físicos muy listos, ¿no? Y muy listas, en una habitación ahí, todos encerrados a pensar, al final salió ahí una bomba atómica que les llevó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Y eso es algo que durante décadas después la física fue siempre... los científicos dijeron, los políticos dijeron, realmente tenemos que valorar mucho este tipo de investigación fundamental porque da luego lugar a tecnología, que es lo que hace que seamos una potencia líder en el mundo, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista militar, sino económicamente. Todas las empresas de alta tecnología, prácticamente todas, surgieron en Estados Unidos. Entonces, es algo que se entendió bastante bien en Estados Unidos y creo que en Europa no fue tanto. En Inglaterra, en Reino Unido un poco más, pero en Europa no llegó a cuajar de la misma manera, ¿no? Siempre la inversión en ciencia y tecnología ha sido menor en Europa que en Estados Unidos, y eso es algo que creo que debería cambiar. Pues Pablo, con esta reflexión vamos a despedir la entrevista porque me parece una reflexión muy importante, muy necesaria y muy cierta. Muy acertada. Sí, entonces de nuevo darte las gracias por venir a Enfase Experimental. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y nada, esperemos cruzarnos nuestros caminos muy pronto. Sí, espero que en algún momento podamos volver a hacer este tipo de entrevistas en directo. Eso es. Muy bien, muchas gracias. Enfase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Volvemos de la entrevista que hemos tenido con Pablo y espero que os haya gustado tanto como a nosotros. A mí me ha encantado y seguro que a Laura también. Pues ya sabes, David, que siempre digo que me encantan las entrevistas, pero es que es verdad, que yo creo que nuestros oyentes estarán de acuerdo con que traemos a gente muy interesante y que aprendemos un montón. Además, Pablo nos ha ayudado un montón a descubrir más sobre su investigación, sobre una investigación que está, como hemos comentado, está recibiendo distinciones internacionales, distinciones también a nivel nacional, y la verdad que estamos y yo por lo menos estoy muy contento de que vaya tan bien y de que su futuro sea tan esperanzador. No quiero ser dramático, pero sí que es cierto que el futuro promete mucho. Además, a pesar de que ha sido pues una entrevista a lo mejor un poco más técnica, con más jerga técnica de lo que estamos acostumbrados en el programa, yo creo que también a veces hace falta bajar al barro, ¿no? De que la ciencia, en ocasiones, pues tenemos palabras y términos que son más técnicos y más especializados, claro. Pero creo que no por ello ha sido más difícil de entender. No, la verdad que Pablo, con símiles y comparaciones y mucha paciencia, nos ha explicado de manera magnífica en qué se basa su investigación. Además, Pablo, en su entrevista, nos ha mostrado cómo
la investigación fundamental es muy importante para adquirir simplemente el conocimiento que nos pueda abrir las puertas a nuevas aplicaciones. No necesitamos saber cuáles son las aplicaciones de la investigación que estemos llevando a cabo en el momento. Simplemente adquirir un conocimiento que en el futuro nos pueda abrir nuevas puertas, un conocimiento que sea actualmente prometedor, es más que suficiente como para emocionarse con los nuevos descubrimientos que nos enseña, por ejemplo, la física del estado, las investigaciones que se llevan a cabo en la física del estado sólido. No puedo estar más de acuerdo contigo en que pues muchas veces el cortoplacismo que hemos hablado más veces en este podcast pues nos come, ¿no? Es Claro. que queremos tener aplicaciones ya y muchas veces pues las aplicaciones tardan un poquito más y sin tener este conocimiento básico no podemos construir sobre él. O sea, lo necesitamos para luego pues va a haber unas aplicaciones que ni siquiera nos podemos ni imaginar. Así es. Además, me ha parecido muy interesante que cuando le hemos preguntado por los premios, los reconocimientos que están ya llegando, que ya veremos hasta dónde le llevan, la humildad y con la que nos ha contestado diciendo que los reconocimientos se los están dando a él, pero que es al trabajo de su grupo. Claro. Que todas las personas involucradas en el grupo son merecedoras de esos premios. Y esto me lleva a un punto que también hemos tratado más veces en el programa, pero que es que la ciencia no la hacen grandes genios aislados, sino que es un trabajo en equipo y que se hace en grupo y con mucha gente involucrada. Así es un tema que tratamos, por ejemplo, con Sánchez Ron, como en el pasado, cuando el acceso a la ciencia solo tenían la gente que tenía tiempo y dinero para dedicarse a ella, como en el pasado había más escuelas de X persona, escuela de X genio. Sin embargo, ahora ya se ha perdido esa esencia en el tema de la investigación porque ya mucha más gente es capaz de acceder a las carreras investigadoras. Y ahora ya primero descubrimos que se puede trabajar en grupo y que lo más importante es el grupo, como nos ha dicho Pablo, y además las colaboraciones de grupos de diferentes ramas, la multidisciplinariedad, que como sabéis, ya la hemos comentado muchas veces aquí, hemos comentado todos sus beneficios y Pablo también lo deja bien claro en la entrevista. Sí, además que gracias a los reconocimientos ha tenido la suerte de conocer a mucha más gente con la que a lo mejor no habría podido contactar o habría sido más difícil contactar, por lo que yo espero que su investigación se haga aún más puntera en los próximos tiempos. Ojalá. Gracias a las colaboraciones con otros grupos, que es muy importante en la ciencia a día de hoy. Otra idea que nos ha dejado esta gran entrevista es el trabajo duro que él mismo otorga no solo a su personal, pero también a la gente de su grupo, a sus estudiantes de doctorado, a sus postdoctorados. El trabajo duro que ha permitido que publicaran en 2018, como ya sabéis, un artículo que ha dado la vuelta al mundo entero y que ha sido un hito para la física de la materia condensada. Eso, la humildad otra vez, diciendo que fue suerte. que bueno, que fue un poco de suerte, que bueno, es cierto. Se necesita algo de suerte a veces. En la ciencia muchas veces no es solo tu trabajo es duro, sino que el experimento quiera funcionar. Claro. Que pues nos pasa a diario en nuestros laboratorios, ¿verdad? Que hay días que nada funciona y otros días que todo va sobre ruedas. Claro. Entonces, pues que se tienen que combinar varias cosas y es una cosa muy graciosa como muchos investigadores que yo he conocido son un poco supersticiosos en qué cosas hay que hacer y no hay que hacer para que la ciencia funcione. Yo tenía, cuando hacía el doctorado, una de las profesoras del laboratorio decía que había duendes en el laboratorio. Lo decía completamente en broma. Sí. Pero se refería a que pues a veces el láser no quería funcionar y decía, son los duendes. Claro.
y bueno, pues era pues que tenía algún problemilla eléctrico. Trabajamos con aparatos que son muy, muy complejos, ¿no? Sí. Y entonces a veces pues tienen algunos problemas, ya sean eléctricos, mecánicos, y no funcionan tan bien como querríamos. Eso es. Y ella le echaba la culpa a los duendes del laboratorio. ¿Pero esos duendes limpiaban el laboratorio o no? ¿O solo...? No, robaban cosas. Robaban cosas, vale. Sí. Cuando desaparecían las cosas y no había sido nadie, también ella decía, pues habrá sido alguno de los duendes. Pero me temo que sería más que éramos un poco desordenados. Claro. Lo que sí que queda claro es que por mucha suerte que puedas tener o por mucha suerte que necesites en tu investigación, si no estás trabajando, da igual cuánta suerte tienes, o es difícil al menos que tu investigación funcione si no se le pone esfuerzo. Pues para cumplir esta pequeña reflexión, ¿qué te parece, Laura, si vamos terminando el podcast y nos ponemos manos a la obra y a seguir con nuestras carreras investigadoras? ¿Qué te parece? Pues me parece perfecto. Yo creo que ya tengo 2 o 3 ideas para... 2 o 3 ideas ya te han salido solo con este podcast. Sí. Pues queridos oyentes, nos vamos a despedir. Esperemos que hayáis disfrutado muchísimo este programa, o al menos tanto como lo hemos hecho nosotros. Querer dar las gracias a Carlos por toda la ayuda técnica que nos proporciona y que sin él sería imposible sacar este podcast. Y os emplazamos para el mes que viene para que volváis a disfrutar de un nuevo programa con nosotros. Esperemos que aprendáis sobre cosas nuevas que no conocíais y que lo que acabo de decir, eso es, que disfrutéis tanto escuchándolo como nosotros haciéndola. Que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental. Cada mes en tu plataforma de podcast favorita.